Como ya le adelantábamos hace unos momentos, en la ONU fue aprobada una resolución que rechaza y declara nula la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y bueno, pues México se abstuvo en la votación de esta resolución. Agradezco en estos momentos que nos tome la llamada del embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, para hablar justamente del tema. Embajador, muy buenas tardes. Ana Paula, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Nos podría decir la razón por la cual México se abstuvo en esta votación? Fue de los pocos países que se abstuvieron, 38 si no mal recuerdo. 38, con mucho gusto, Ana Paula. Mira, después de la votación hicimos una explicación de votación muy clara sobre las motivaciones de esta decisión. La primera, o los elementos son los siguientes. El primero es que el proceso de diálogo de este conflicto está en un momento muy crítico, en donde hay cada vez más tensión en lugar de haber menos. Claramente, como lo expresamos, la decisión del gobierno de Estados Unidos de anunciar el establecimiento de su embajada y el reconocimiento de Jerusalén occidental como capital de Israel no contribuye de ninguna manera a este diálogo, pero al mismo tiempo haber convocado una sesión extraordinaria de la Asamblea General para rechazar esa decisión tampoco lo hace. Ambas decisiones nos parecen igualmente equivocadas, nos parecen malas, y las dos simplemente contribuyen a una mayor tensión y alejar más las posibilidades de diálogo. Segundo, y muy importante, reiteramos nuevamente, como lo hemos hecho siempre, que este conflicto tan complejo tiene que ser resuelto solamente por la vía del diálogo, que se tiene que mantener el principio de dos estados con fronteras seguras, y que en el caso de Jerusalén, no solamente en la parte occidental puede ser o no capital del Estado de Israel, sino que la parte oriental de la misma ciudad debe ser capital en el futuro, como parte de un acuerdo de paz, debe ser capital del nuevo Estado palestino. Y finalmente, insistimos y reiteramos la obligación que tiene el gobierno de Israel de preservar la ciudad santa con las distintas representaciones religiosas que ésta tiene. Sí. Embajador, ¿qué opinó de la postura de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que pues desde ayer ha estado tuiteando diciendo que recibió instrucciones del presidente Trump de que los países que votaran en favor de esta resolución para declarar nula la decisión de Estados Unidos de considerar Jerusalén como la capital de Israel, pues iban a sufrir en cuanto a los recursos que Estados Unidos otorga a estos países? Una amenaza, básicamente. Es una declaración que tampoco contribuye de ninguna manera, no solamente a ningún proceso o al proceso del propio paz en el propio conflicto, o diálogo en el propio conflicto, sino tampoco a las formas al diálogo que debe imperar siempre en la Organización de las Naciones Unidas, y así se los hemos hecho saber. Nuestra decisión responde a los otros criterios que acabo de explicar, porque creemos que el conflicto solo puede ser resuelto a través del diálogo, porque nos preocupa ver que la calidad del diálogo se está deteriorando, y porque nos importa y debe ser una prioridad de toda la comunidad internacional que esa zona del mundo viva en paz. Y esos son los criterios que nos han motivado. Pero desde luego, estos mensajes de la representante permanente de Estados Unidos no contribuyen y tampoco forman parte del criterio que motivó la decisión que tomó el gobierno mexicano. Muy bien, embajador. Le agradezco mucho estos minutos aquí a las 3. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, gusto en saludarte. Gracias. Igualmente, embajador.